Hola, hola. La sesión del día de hoy es cómo se termina el efecto de los fármacos. Todo el proceso de la absorción, bueno, de hecho, terminamos la farmacocinética con este proceso. Nosotros lo hemos visto a través de eh, cuatro procesos principalmente, que es la absorción, distribución, metabolismo, y ahora vamos a ver la excreción y eliminación de los fármacos del organismo. Se termina entonces el proceso, el efecto terapéutico con la eliminación, puesto que ya no va a haber fármaco en el organismo, ¿no? La cantidad necesaria para que el fármaco llegue a su sitio de acción o al receptor o al canal que va a bloquear para tener la función terapéutica, ¿no? Entonces, ya que termina esa parte, nosotros eliminamos, o nuestro organismo elimina al fármaco y vamos a ver precisamente cómo es ese proceso. La eliminación tiene dos vertientes, digamos así, una con terminar el efecto farmacológico, es decir, con la modificación a nivel hepático que ya no vimos en otra ocasión. Con la biotransformación, nosotros le quitamos esa intensidad, por así decirlo, de acción, o sea, farmacodinamia al fármaco. Y entonces tiene, como ya no tiene nada que hacer en el organismo, pues ya no hay una sustancia que tenga capacidad de unirse a algún sitio de acción, pues se busca salir del cuerpo, ¿no? Busca su eliminación, más bien su expresión. Entonces, en la práctica, la eliminación es la suma tanto del metabolismo, la biotransformación hepática, como de la excreción. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que nuestro fármaco es lipofílico, sabemos que pasa a hígado, atraviesa barreras, membranas y sufre una metabolización. No lo conocemos nosotros, pero es una biotransformación por las enzimas hepáticas. Ya vimos cuáles son las principales. Este metabolito que va a resultar producto primario, e incluso ya hemos visto que podemos tener un producto secundario, lo que genera es que tienen menos capacidad o le disminuye la capacidad lipofílica y entonces se hace hidrofílica, donde hay mucha agua en nuestro cuerpo, aparte de todo lo que tenemos en los riñones. Entonces, este metabolito pasa por el filtrado glomerular precisamente y como es hidrofílico, se va en la formación de la orina. Hay otras sustancias que, bueno, más bien, las mismas sustancias si son muy lipofílicas y no atraviesan este proceso o no sufren este proceso de transformación en el hígado, pueden llegar a filtrarse por el tamaño, pero debido a su lipofilicidad o liposolubilidad, en algún momento dado de nuestro paso del camino de la formación de la orina, pueden llegar a reabsorberse por la capacidad que tienen estas de atravesar las membranas. Entonces podemos encontrar estas dos vertientes. Esto, ¿cómo se elimina? Pues si no se elimina por orina, va a haber otros medios, otros mecanismos que vamos a ver más adelante. La excreción entonces son los procesos mediante los cuales el organismo saca o expulsa fármacos, metabolitos e incluso electrolitos. ¿Sí? Es natural, ¿no? Que no se quede ningún desecho en el organismo y el órgano principal que nosotros conocemos es el riñón. Estoy empezando en mi resumen de los farmacocinéticos, algo que nos falta aquí, que uno de estos transportes sea a hígado, pero la idea es esta. Ya hemos platicado nosotros en el proceso de absorción que no nada más tiene que ver la parte del pH ni del pK, o sea, el pK de la sustancia o el pH del medio, para que el fármaco se pueda absorber. En la parte del intestino delgado tenemos estas microvellosidades que nosotros sabemos que se van a mm, absorber por la gran cantidad del espacio que tiene para estar en contacto con la molécula, en este caso de fármaco, no igual que los nutrientes, pero se observa, va a atravesar y va a llegar por el sanguíneo, que es nuestro proceso de absorción, se transporta hacia el tejido que la va a utilizar, sale del vaso sanguíneo, entra a la célula, hace su efecto, sale de la célula, regresa al vaso sanguíneo y este es el proceso de redistribución. En esta parte de transporte y distribución, llega a la célula, hace su efecto, disminuye su volumen de distribución, se va a la célula, ya no puede cuantificar, y entonces regresa a torrente sanguíneo para ser, en este caso, ya eliminado. Esa parte de eliminación nos digo que nos falta el proceso de biotransformación.
pero tal vez existe. El principal órgano de desecho o de excreción de los desechos va a ser el riñón. Si nosotros administramos nuestro fármaco que venga a cualquier contaminante, va a estar en contacto, entonces aquí nada más estamos viendo cómo también se distribuye, llega a la célula, sale de la célula, regresa a la célula y es eliminado. Bueno, el proceso de exhalación no lo mismo. Voy a dejar compartir esta presentación para tener menos nada más a lo que tenía, ¿no? Pero ahorita la seguimos compartiendo. Ese menos el video en realidad es por eso que tengo que sacar de PowerPoint. Pero quería que vieran la imagen. ¿Cuáles son las rutas de excreción, las salidas que tiene el fármaco? También ha platicado nosotros que no nada más es el riñón, es uno de los más importantes y es el único lugar donde vamos a tener nosotros la característica de sacar sobre todo sustancias hidrofílicas y también el proceso de metabolismo dijimos, bueno, y si no se le disminuye de manera suficiente la solubilidad como para eliminarse en orina, por donde más se elimina, ¿no? Hay otras vías. Secreción en tracto biliar, en ese es toda la ruta importante para fármacos metabolizados en el hígado que incluso después de pasar por estos procesos de biotransformación, no son suficientes las características hidrofílicas para que se vaya por vía renal. Entonces se emulsifican con la bilis y salen precisamente por heces. El pulmón, pues vimos el ejemplo, excreción de órgano, principal órgano de excreción de sustancias volátiles y otras secreciones como sudor, saliva, lágrimas, leche materna, que es especialmente la leche materna para fármacos liposolubles o los fármacos no ionizados. Ojo aquí, no podemos nosotros como farmacéuticos diseñar, como farmacólogos, incluso diseñar un fármaco que se elimine exclusivamente por leche materna, ¿no? Porque entonces, ¿quién lo va a tener que consumir nada más? Además, la leche materna no es esa parte de excreción. Pueden salir sustancias por por esta vía, pero pues, no es un fármaco que esté diseñado con estas características. Otra, por ejemplo, no nos va a decir, ay, pues ponte a llorar porque te desintoxiques el fármaco. No, hay otras formas, sí sale por ahí, sí hay concentración, sí hay fármaco que se excreta en nuestra depuración total, que vamos a ver nosotros el valor. Sí se tienen que sumar estos valores de lo que pueda salir en sudor, en saliva, en lágrimas, en leche materna, obviamente si es mujer, en meses, pero no es el principal órgano, ¿no? Ahí podemos encontrar, pero no es una forma de desarrollar un fármaco para que se elimine por esta vía. Por eso el riñón es el depurador del sistema, ¿no? La excreción renal de fármacos es algo que se tiene que cuantificar muy a detalle. No sé si ustedes han conocido. A mí se me tocó una vez una alumna que me dijo, es que a mi papá lo mataron los médicos y la alumna de medicina lo mataron los médicos porque no le hicieron ajuste de dosis cuando tenía su falla renal. Y este es un problema precisamente porque cada persona es diferente en el proceso de eliminación. Cada enfermedad crónica tiene su daño, sobre todo a nivel renal. Y si no se manejan los datos adecuadamente de exclusividad, por así decirlo, o por individualización, vamos a tener problemas y consecuencias de concentraciones no deseadas en el organismo que van a tener alteraciones más severas en parte, incluso dañinas en lugar terapéuticas. La mayor parte de los fármacos y los metabolitos que son mencionadas se excretan por esta vía, por la renal, a través de la formación de la orina, que fisiológicamente nosotros no tenemos ningún problema con formarla, salvo que esté dañado por el riñón. Estructuralmente ustedes lo conocen, ¿no? Es una corteza, como está la parte de la corteza y la médula, y se compone de la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado
proximal, el asa de Henle en túbulo contornado de este distal y el túbulo colector. Tenemos un vaso aferente y un vaso eferente donde entra y sale precisamente el contacto de la sangre con esa nefrona para formar dentro de este túbulo la porción de orina que nos corresponde. En la mayoría de las imágenes que yo he encontrado para el estudio de la disposición, para el estudio de la parte por parte de la nefrona, nos la ponen casi siempre de esta manera, ¿no? Que nunca está en contacto una con la otra. No es así, la nefrona prácticamente es un muégano, ¿no? Entonces, está muy enrollada entre ellas, entonces el distal no tiene nada distal de si lo que estábamos de disposición con la cápsula glomerular. Entonces, todo está aglomerado, incluso está rodeado precisamente por vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos que imaginárnosla de esta manera para poder entender también el, la formación de los procesos de eliminación del fármaco, que son tres, que están aquí: filtración glomerular es el primero, luego secreción tubular activa y después reabsorción tubular pasiva en el túbulo. ¿Y qué pasa? Esto es una simulación, obviamente. Esta es la nefrona, el fármaco va representado en los puntitos azules, que es un fármaco libre, y el fármaco que está unido a proteínas, si nos damos cuenta, no lo va a atravesar la parte del glomérulo, sino se filtra. Vamos a ver detalles de todo esto. Y esto vendría siendo la composición, el contenido que lleva la orina, y pues aquí tenemos nosotros la orina, perdón, el fármaco en la orina. Y el fármaco unido a proteínas no traspasa ninguna de las barreras, entonces no se puede eliminar siempre que vaya unido a proteínas. Empezamos por la más sencilla, que es la filtración glomerular. Tenemos muchos datos fisiológicos que recordar aquí. Uno de ellos es que el flujo sanguíneo a través de los glomérulos es de 1200 mililitros por minuto. La sangre que está pasando, que está en contacto con el glomérulo, son 1200 mililitros por minuto. Y aproximadamente el 10% de este, que siempre se maneja en un rango de 120-125 minutos por minuto, es lo que es filtrado. Es decir, de la sangre que va ahí pasando 1200, preferiblemente se filtra el 10% por minuto, constituyendo así la tasa de filtración glomerular. Este parámetro, saben ustedes que no se lo tiene que dejar de lado. Este es un punto que siempre es un valor que siempre vamos a tener que recordar. Pues habla de una función renal, ¿no? Y es un valor también en comparación de los fármacos va a ser muy importante. El fármaco libre a través de las fenestras capilares, fenestras, acompaña este filtrado y entra al espacio de bomba. En este caso, en este punto, la solubilidad y el pH del fármaco no influyen en el proceso. ¿Qué significa eso? Si el pH del medio, el pH del fármaco, perdón, no bien es el pK es 4.7 y la orina está a 6, no interesa. Si es hidrosoluble, liposoluble, no interesa. Si es poquito hidrosoluble, si es mucho liposoluble, no interesa. ¿Qué es el punto importante aquí para nuestra filtración glomerular? El tamaño y si va o no unido a proteínas plasmáticas. Esa es una de las limitantes para ser filtrado. Las grandes fenestras capilares permiten que los fármacos difundan del filtrado glomerular, pero para eso tienen que tener un peso de menos de 20.000 Daltons, ¿sí? La mayor parte de los fármacos cruzan libremente porque tienen pesos moleculares bajos, ¿no? De 200 a 1000 Daltons, salvo para moléculas como la heparina. La albúmina, que tiene un peso de 68.000, no se filtra y los fármacos se unen a ella porque son más grandes. Y los fármacos que se unen a ella, como la warfarina, que se llama 98%, tienen filtración reducida. Todos los fármacos que tienen alta unión a proteínas van a tener un tiempo de vida media casi siempre alterado, precisamente porque van a seguir en el torrente sanguíneo, porque por filtración, nota, por filtración no van a empezar su proceso de excreción. ¿Sí? Entonces, no importa solubilidad, no importa pK de la sustancia, no importa pH de la orina, en el filtrado glomerular lo que es importante es el peso, si está o no unido a proteínas plasmáticas.
isovalumina, que es la más conocida. Como consecuencia, entonces, las sustancias, los compuestos liposolubles, si lo vemos en la primera imagen, está el hígado y están las vertientes de la sustancia liposoluble, que se biotransforma, se hace hidrosoluble, o también se biotransforma y sigue liposoluble y se filtra, y que tienen la capacidad de que en el mismo proceso de ir a la formación de orina pueda reabsorberse. Esto vamos a ver también más adelante. Los compuestos polares y los hidrosolubles se filtran por los glomérulos y muy pocas veces se van a reabsorber, salvo que haya un daño renal y se secretan. Pueden ser herramientas para medir la filtración glomerular. Bueno, no pueden ser, son herramientas para medir la filtración glomerular, los valores de creatinina y de inulina, ya que no son una proteína espermática, se filtran muy bien y no se reabsorben tampoco, se secretan. Por lo tanto, los valores que se han encontrado de depuración de inulina y de creatinina se usan como referencia para averiguar que también está la filtración glomerular en los pacientes. ¿Cómo se usa esto? Bueno, hay una serie de, si bien nosotros decimos la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto, resulta que para la inulina y para la creatinina es muy similar. Entonces, estos son valores que se pueden medir. Se puede medir también la depuración, ¿no? Pero es más entretenido. Una orina 24 horas acumulada es más entretenido medirla, aunque se tira desecha toda, ¿no? En el laboratorio. Se toma al final de cuentas nada más una muestra de un tubo, pero es más económico o es más práctico o hemos encontrado más relación con estos valores de orina y creatinina. Los parámetros que nos ayudan entonces para medir la tasa de filtración glomerular estimada y la tasa de filtración o de depuración más bien de un fármaco. ¿Qué necesitamos saber? Esta es una operación que solamente vamos a ver en este momento y pues no vamos a ir con el valor práctico, ¿no? Pero no quiero que se pongan en sale. El volumen de sangre que se filtra de los riñones en un minuto, que ya vimos que es de 120 a 125 más o menos, y el volumen de sangre que ha sido depurado del fármaco. La inulina, cuando se administra por vía intravenosa, casi todas estas cuantificaciones salen precisamente cuando se administra el fármaco por vía intravenosa, ya después de hacer comparaciones con la vía, con otra vía de administración, pero todo el parámetro de valor de medición que nosotros encontramos de cada fármaco y su valor de depuración es a partir de la administración intravenosa. Y cuando se administra entonces la inulina por esta vía, se elimina exclusivamente por filtración. Se depuran entonces 125 mililitros de sangre por minuto y la depuración de inulina también es de 125 mililitros por minuto. Entonces se meten a esta fórmula, se sustituyen los datos y nosotros tenemos que la depuración de mililitros por minuto es U por B sobre P, donde la U es la concentración de la sustancia por mililitro de orina, B es el volumen de orina excretado por minuto y P es la concentración de sustancia que está por mililitro en plasma. Entonces, si sustituimos todos los valores que se han encontrado de inulina, encontramos que la concentración de sustancia, en este caso de inulina por mililitro de orina, es 1 miligramo por mililitro. El volumen de orina excretado por minuto es de 1 mililitro por minuto. Y en la concentración de inulina en el plasma es de 0.008 miligramos por mililitro. Haciendo esta operación nos da el resultado de 125 mililitros por minuto. Por lo tanto, la depuración de inulina es idéntica al ritmo que se filtra en los glomérulos. Y esto nos da la funcionalidad, ¿no? La parte de la filtración glomerular. Hay una operación que generalmente no realizamos porque aprendemos a usar otro valor para la lógica de cómo se está excretando el fármaco, ¿no? Pero esta operación es muy funcional también, si se les va a de repente algo por ahí, es la depuración renal del fármaco. Todos los fármacos nuevos que salen al mercado ya tienen el valor estimado de depuración. Ya se sabe si es 125 minutos por minuto, 200 minutos por minuto, 45, etcétera, etcétera. Este valor ya está establecido, estudiado para cada fármaco
porque les digo que tiene que sacar en relación a la administración intravenosa. Y nosotros sabemos cuál es la filtración glomerular normal, sí que vendrán siendo 125 mililitros por minuto. Hacemos una división entre lo que es el fármaco, entre la curación del fármaco y la tasa de filtración glomerular, vamos a tener un valor que, como se dan cuenta, va a ser sin unidades. Entonces ese valor va a ser simplemente una guía para que si este valor es igual a 1, es decir, 125 entre 125, vamos a saber que tienen una velocidad de filtración igual a la tasa de filtración glomerular. Y ya lo vimos en el ejemplo de la inulina. Si es menor a 1, el fármaco es la división, ¿vale? El fármaco es filtrado, posiblemente también sea secretado y después una parte sea reabsorbida. Si es igual a 0, vamos a tener ejemplo, por ejemplo, de la glucosa, porque se filtra y en condiciones normales no se debe tener glucosa en sangre, ¿no? Debido a que se reabsorbe por completo en los túbulos. Una concentración de glucosa en orina ya es antecedente pues, de que pueda haber un fallo o de que haya una concentración de glucosa alta en sangre, ¿no? Porque ya no hay modo de moverla, de ponerla a trabajar la glucosa, ¿no? Entonces, si ya es una concentración grande, hay un daño ahí, ya sea a nivel renal o concentración de glucosa elevada. Pero la depuración de glucosa, cero. Entonces, tiene que reabsorber. Y si el coeficiente, es decir, si el valor de depuración de fármaco entre la tasa de filtración glomerular es mayor a 1, indica que la expresión incluye secreción y también filtración. Este es un ejemplo muy repetitivo que vamos a tener nosotros, que es la penicilina. Los niveles de creatinina, le decía yo, este valor nos dice más o menos cómo va a ir funcionando el fármaco, ¿no? Cuál va a ser su velocidad de expresión y qué características nos vamos a topar. Pero los niveles de creatinina me van a decir más o menos cómo anda funcionando el riñón, sí, en esta parte de la filtración. Y se ha utilizado mucho precisamente este valor que lo conocemos como los análisis clínicos en los laboratorios que le dicen, es el que nos da una pauta también de cómo anda nuestra filtración glomerular. En condiciones normales, la depuración de la creatinina va de 90 a 120 mililitros por minuto. Se filtra al 100%, ¿no? Una disminución en la depuración indica una insuficiencia en el filtrado, por lo tanto, un daño renal. En la práctica, desde una práctica clínica, hay una correlación entre la concentración plasmática de creatinina con la concentración sanguínea de creatinina y el porcentaje de filtrado glomerular. Es muy práctica, pero también hay que saber muchas cosas, no nada más encerrarnos en esta tabla, ¿no? Si es menor de 1.3 miligramos por decilitro, la depuración de creatinina, que debe ser mucho menor, puede andar en 0.2, en 1 cuando mucho, ¿no? Habla de que el filtrado glomerular es eficiente, no está de arriba del 50%, muy por arriba. 1.3 a 2.5 concentración de creatinina en sangre ya nos dice que el rango de filtración glomerular se disminuye desde 50 hasta 25. De 2.5 a 10 tenemos un 10 a 25% de función en el filtrado glomerular. Y ya si es mayor a 10, pues ya estamos, los riñones están como pasados, ¿no? Ya muy desgastados, ya no hay una función de filtración adecuada y hay una lesión ya muy grave. Entonces, este parámetro de creatinina sirve mucho, mucho, mucho para más o menos identificar cómo anda filtrado. Pero hay que tenerlo bien, estar bien informados. Si se hace o si se ha hecho ejercicio intenso, podemos encontrarnos con ligeros aumentos de creatinina que no corresponden con una insuficiencia renal, sino que con un reflejo de la actividad muscular. Recordemos que nosotros, para tener una energía rápida, convertimos nuestra creatina en fosfocreatina y el fosfato sale rápido para generar el ATP y entonces ponernos de energía muscular. La creatinina es un producto precisamente de la creatina por el uso excesivo. Y en las últimas tendencias del ejercicio es precisamente esta energía rápida, ¿no?
consumes pues, energía rápida. Por eso puede ser que el valor sea elevado. Entonces, por cualquier reflejo de actividad muscular, nosotros vamos a encontrar una alteración en la creatinina sanguínea que volteará al paciente, no de repente. Porque incluso pacientes con 1.3 ya, que dependiendo de la edad, cáncer, que es uno de los factores también, pues van a tener un daño muchísimo muy grande a comparación de uno que tiene creatinina de 8 por hacer ejercicio. Es un daño. Entonces, ¿qué factores aparte me van a estar afectando la filtración? La edad. Con la edad vamos disminuyendo funcionalmente, fisiológicamente. Si son mujeres o son hombres, una enfermedad renal que haya ya, especialmente una insuficiencia cardíaca. Todas las insuficiencias cardíacas, tarde que temprano, van a caer en una insuficiencia renal. Si la cantidad de flujo sanguíneo que está pasando por minuto se ve alterado, es decir, en un minuto pasan 1200, en el siguiente minuto pasan 800, en el siguiente minuto está la insuficiencia cardíaca. Por la congestión, incluso puede ser mucho volumen de agua en el organismo, vamos a tener una alteración renal a la larga o a largo o corto plazo, pues la va a ver. Un otro punto importante en el mismo, la misma nefrona, es la depuración por secreción tubular. Aquí es por donde prácticamente no se pueden escapar los fármacos, ¿no? Si bien vimos con la parte de filtración, solamente era importante el tamaño de la molécula y en comparación del pK, aquí sí va a haber una otra variación. Todo el tema de que se escapa la filtración, deja el glomérulo a través de la arteriola eferente, la cual forma un plexo capilar que rodea a los túbulos proximales. Ya lo que les decía, pues como mueva, no podemos dejar de pensar en que está aquí el glomérulo, acá el distal, necesito estar eh, entonces, pasa el filtrado, se filtra por el tamaño y empiezan a formar la que es la orina en esta parte, ¿no? Lo que se escapa del filtrado por el tamaño entra aquí, precisamente en esta parte de la arteriola eferente, y este es el plexo que se forma, que rodea los túbulos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos muchos transportadores, ¿sí? La secreción ocurre aquí por dos sistemas de transporte activo. Para sustancias con carga negativa, es decir, para los ácidos débiles, y para sustancias con carga positiva, que vendrían siendo los fármacos gases débiles. Aquí se lleva a cabo un gran, pues es activa precisamente con esta energía, son transportes, ya lo hemos visto nosotros, van en contra del gradiente, pero no los vamos a tocar. Entonces, eh, esto vendría siendo la parte de la sangre, hay un primer contacto con el transportador y después hay un segundo transportador donde aquí viene la formación de la orina y van a pasar los estados. El punto es que vamos a tener ciertas consecuencias sobre la secreción tubular porque son transportados. Ya habíamos visto nosotros en la parte de absorción. Sí. Si nosotros teníamos, si el fármaco no se absorbía por difusión pasiva, absorción reconocida, se absorbía por difusión pasiva, la concentración partía de cero hasta donde se termina, ¿no? Porque la velocidad iba a ser muy, muy rápida, porque no va a tener ningún punto con quien detenerse. Y en cambio, con unidades de transporte activo, iban a arrancar, digamos así, y luego se iba a poner en una meseta. Pasa lo similar aquí en la eliminación, ¿sí? En la filtración, ahora se filtra, no hay ningún problema, tamaño, hidrosolubilidad, pasa sin ningún problema. Cuando se necesitan acarreadores, como en este caso, con la secreción tubular, pues nosotros vamos a tener posiblemente interacciones o vamos a tener, si tengamos más de los fármacos, estas interacciones, o vamos a tener saturación del acarreador o de la proteína, ¿sí? Recordemos precisamente que era lo que se mueve, lo que pasa, lo que atraviesa, regresa a su posición normal y capta otra molécula. Entonces, lo mismo vamos a tener
para el proceso de eliminación. Se va a saturar el sistema, ¿no? A este nivel se dan interacciones que son deseables y, bueno, nosotros podemos hacer exámenes de todos los estudios y generalmente se detectaron a partir de que fueron algunas indeseables, ¿no? Pero pues, entonces, y antes de explicarlo más, los procesos activos son saturables, de forma que el entrada renal puede ser no lineal en altas dosis. Esta parte de no lineal y lineal nosotros lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Sí? Ahí vamos a explicar todas estas características de eliminación de orden 1 y eliminación de orden 0 de los fármacos. Pero es importante que nos quedemos con esta intención aquí. Esta parte de las consecuencias, sobre todo indeseables o deseables, habla de una interacción que va a haber entre fármacos, entre otras sustancias que se están dando en el organismo y que haya una inhibición, ¿sí? En una mayor afinidad, por decirlo, de una sustancia en comparación de otra, o que tengan una función competitiva por este tipo de sistema, ¿no? Esta enzima que los va a transportar en la parte de la secreción tubular. Entonces, si nosotros combinamos simetilina con procainamida, se inhibe la expresión de la procainamida. Regresamos aquí. Si yo inhibo la expresión de procainamida, ¿a dónde se va a ir a la sangre? Entonces voy a tener mayor concentración. Entonces, simetilina va a interactuar en la parte de eliminación precisamente, y no como lo habíamos visto, por ejemplo, en la parte de biotransformación, ¿no? Donde decíamos, eh, puede haber inhibición de los CIPS, puede haber inducción de los CIPS. Aquí acapara el transportador y entonces la simetilina no tiene cómo eliminarse, pero está la sangre ahí al ladito o el vaso sanguíneo, se regresa al vaso sanguíneo y va a haber aumento, va a haber una concentración constante o aumentada, si se sigue administrando fármaco, en el plasma. Y otra de las combinaciones, por ejemplo, los ácidos con ácidos, donde tenemos a probenecid con penicilina. Disminuye la eliminación de penicilina, el probenecid. Igual se mantienen mayores concentraciones. Esto de hecho ha sido muy utilizado en algunos casos porque si bien hay muchos antibióticos nuevos, hay muchos antibióticos buenos, la penicilina sigue siendo el que mejor efecto tiene en pacientes con sífilis. Pero en la administración de penicilina es muy dolorosa. Entonces, lo que se hace para aumentar el espacio, para aumentar la concentración de penicilina sin tener que estar administrando tanta concentración o tan seguido, se administra Probenecid. Eso sigue en la clínica nada más, ¿eh? No es así de que se encerran los cuates, no se cuidan los cuates. Se da Probenecid, se evita la eliminación o se disminuye, porque la eliminación de penicilina es principalmente por secreción tubular, el más grande porcentaje. Se evita que se elimine la penicilina sigue circulando y entonces va a tener a dónde hacer efecto. ¿Sí? Este es uno de los buenos consecuencias, ¿no? De las deseables, de las interacciones deseables. Y les repito, esto primero venía recomendando, vamos a la siguiente sesión. 80-90% del fármaco libre pasa por los capilares peritubulares del túbulo proximal. Los sistemas de transporte los transfieren a la luz del túbulo y hay un transporte para ácidos y un transporte para bases, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo de ácidos, proxenida, glucuronidina, cimetacina, y bases como amilorida, dopamina, histamina, morfina, teantereno y serotonina. Es un transporte contragradiente del electroquímico, ya hemos señalado ese punto, que es precisamente es un transporte. Y por lo tanto, si se disminuye, aquí sí puede disminuir mucho la concentración si el transportador está disponible, ¿no? Entonces, la concentración en sangre disminuye porque entra en contacto con este transportador en esta parte del túbulo proximal y pasa a la formación de la orina. Es un mecanismo muy eficaz de eliminación renal de fármacos y, por ejemplo, les decía yo, penicilina es uno de los fármacos que más se elimina por esta vía.
Se filtra poco, pero se secreta mucho. Entonces el valor de depuración, el valor del aclaramiento, que muchas veces van a encontrar en los libros por la mala traducción, ¿no? Es clearance en inglés y pusieron acá aclaramiento, no la palabra debe ser depuración. Y terminamos nosotros nuestro proceso de formación de urinaria, ¿sí? Con la difusión, con la mayor expresión de fármaco, con la difusión pasiva en el túbulo renal. Ojo aquí, aquí es el proceso de reabsorción. 99% del agua se reabsorbe en los túbulos y solo 1% de este se va filtrado por la formación de orina. Entonces, el 99% del fármaco filtrado puede ser reabsorbido, sí, solo sí, es liposoluble, si no está ionizado y si hay un pH urinario adecuado. Aquí regresamos al ejemplo de que se puede filtrar, por ejemplo, una sustancia lipofílica, se puede filtrar, pero pues, como atraviesa membranas por su liposolubilidad, vamos a reabsorberlo, ¿sí? Por eso hay una reabsorción. Y entonces la cantidad de fármaco que va a estar en la orina va a ser disminuida. Entonces, si el fármaco liposoluble, si está no ionizado, que esta forma en la cual sabemos que atraviesa membranas, pues también. Y si hay una condición aquí sin el pH, con el pKa de la sustancia, también puede que se esté reabsorbiendo. En esta sección se tiene que medir la consecuencia del atrapamiento iónico en la luz tubular en la parte de excreción. Nosotros vimos, ya estudiamos más bien, esta parte de que necesitamos fármaco no ionizado para que atravesaran membranas. Y en el proceso de absorción, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque así sabemos que pasa el ciclo de absorción al compartimento central. Y que incluso en el compartimento central, aún alterada la sustancia, pues puede distribuirse, como están en la imagen aquí, a la célula donde tiene que hacer efecto. Pero cuando ya está en la conoces el proceso de absorción, le decimos, está bien que pase, que atraviese lo que queremos, fármaco en sangre, ¿no? Pero cuando ya hizo su efecto, ya no queremos el fármaco en sangre, ya no es necesario, tenemos que excretarlo. Si este fármaco sigue con características alteradas en el medio, pues entonces va a haber un atrapamiento iónico. Si nosotros queremos en esta parte de túbulo contorneado distal, es más lábil, digamos así, en la parte de reabsorción. Nosotros ya no queremos fármaco, ya estamos en el proceso final, ya lo tenemos que excretar, ¿sí? Porque ya no me es funcional esa cantidad, necesito ponerle una nueva. O si sabe que se está reabsorbiendo, necesito hacer un ajuste de dosis. Bueno, si yo necesitaba un pKa, bueno, más bien, si la sustancia tiene un pKa, yo necesitaba un pH para tener condiciones de absorción y de mantenerlo en el organismo que fueran no ionizados, en el proceso de eliminación, estos factores físico-químicos ya no están haciendo una malabar, digamos así, en la parte de la concentración de fármaco, y eso es lo que no quiero. Entonces, en este caso son ejemplos muy específicos como un pKa básico y un pKa ácido, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué se trata. Un fármaco con pKa básico se excreta fácilmente en orina ácida. Si ustedes recuerdan la ecuación de Henderson Hasselbalch, los ejercicios que ya hemos hecho, vamos a poner el pKa básico en el ejercicio que nosotros ya hemos hecho en el último. Nos decía hay un porcentaje de fracción ionizada y fracción no ionizada. Entonces, la orina ácida va a generar precisamente un aumento en la expresión porque vamos a tener más fracción ionizada. Y entonces no atraviesa la membrana, quedamos en el túbulo y la orina en el túbulo, entonces no atraviesa la membrana, se queda ionizada, porque este es el atrapamiento, por eso se elimina. El cloruro de amonio eleva la acidez al incrementar la concentración de hidrogeniones libres por este medio, ¿no? Y entonces, esa es una de las sustancias que nosotros podemos utilizar en la clínica si vemos que un paciente está con concentraciones altas de pKa básico y hay algún daño renal o no se está eliminando lo suficiente. Entonces le damos cloruro de amonio, lo hacemos más ácido la orina y con esto la sustancia básica va a quedarse ionizada. Ese es el tratamiento iónico y ya no va a poder atravesar o no se va a poder reabsorber.
queremos que se elimine. Recordemos este paso, ¿no? Lo que queremos es que se elimine. Y un fármaco con pK ácido se excreta en orina alcalina. Y ya vemos nosotros también un ejemplo del bicarbonato, ¿no? Pero si nosotros damos bicarbonato o acetazolamida, van a modificar el pH a generar una orina alcalina y todas las sustancias ácidas se van a quedar en su mayor porcentaje ionizadas para que no puedan ser reabsorbidas. Los fármacos ionizados, como digo, si no los aminoglucósidos, se excretan fácilmente. ¿Cuáles son entonces los factores que afectan a esta situación de la secreción? Una enfermedad renal, un embarazo lo puede aumentar, la perfusión renal reducida, un edema o déficit de líquido extracelular, uso de antiinflamatorios no esteroideos. Este es un detalle que en muchas ocasiones no le damos mucha atención. Para las personas que siempre les está dando la rodilla, las personas que siempre están teniendo una contractura, las personas que siempre están doliendo la cabeza y están en contacto muy recurrente con con los años, ¿no? Empezamos desde aspirina, paracetamol, tenemos el ketorolaco, podemos tener diclofenaco, naproxen, todos estos que son de venta libre, los pacientes los usan de manera indiscriminada y no saben en realidad el daño que les van a estar haciendo al nivel renal, ¿no? Carga proteínica aguda, ingesta proteínica habitual, también va a haber una modificación, sobre todo por la probabilidad de formar más proteínas en sangre que sea a los que se adhiere el fármaco, ¿no? Control de glucosa sanguínea en pacientes diabéticos, si no está controlada vamos a tener alteraciones, repito, están generando daño, y nivel de presión arterial y clase de antihipertensivos usados. El nivel de la presión arterial, porque la cantidad de filtración de altas de filtración, puede también estar alterada por la presión arterial, ¿no? Entonces, si hay más bombeo de sangre más elevado, hay más aumento de filtración, más aumenta la cantidad de sangre que pasa a la filtración, la velocidad con la que pasa. Vamos a estar degradando nosotros, más bien excretando el fármaco aquí, eh, más rápido, ¿no? Entonces hay que también hacer un ajuste por este. El error médico más común en los hospitales del mundo es que no se hace ajuste de dosis, es que nos quedamos con la idea de que nuestro fármaco o el fármaco que le estoy administrando es seguro, es eficaz para el tratamiento que le estoy dando al paciente. Pero luego no me mejora al paciente, ¿no? No le da más la enfermedad. Y del 20 al 46% de las prescripciones requieren ajuste de dosis por una función renal inapropiada. Si bien ustedes pueden recetar cualquier medicamento y les pueden decir al paciente, tiene que tomar mucha agua, que esto sí ayuda en realidad. Uno de los detalles es precisamente el no voltear a ver los hábitos del paciente, que no le vamos a modificar de la noche a la mañana, ¿no? Pero pues, nosotros, bueno, ustedes en este caso como médicos, sí pueden ver los efectos terapéuticos. Este suponemos, por ejemplo, que es la concentración de plasma en fármaco, y aquí nos encontramos en el rango terapéutico. Es una concentración en la cual una concentración mínima y una concentración máxima en la cual se fluctúa precisamente el fármaco y va a tener una eficacia terapéutica. ¿Qué pasa? No es la única, pero es muy importante. Si la eliminación del fármaco está alterada y se está eliminando mucho fármaco, la concentración de fármaco en sangre entonces va a disminuir y yo no voy a tener un efecto terapéutico. A lo mejor no me hace daño, no me hace bien, no me hace daño. Esto es generalmente lo que le juegan muchos médicos inconscientes. No, bueno, pues ni le hizo bien, pero tampoco le hizo daño, no sé qué. No es la justificación adecuada, ¿no? Y por el otro lado es que el paciente no está eliminando el fármaco, no está excretando en las concentraciones adecuadas y entonces está por arriba, la concentración de fármaco en sangre está por arriba de la que debe de estar en el rango terapéutico y se puede generar toxicidad en masa, incrementa mucho el riesgo de toxicidad. Entonces, lo que hay que hacer de ajuste es bajar a este valor, disminuyendo la concentración o viendo cuál es la alteración del fármaco o la repetición de los fármacos
cuestión de los horarios de administración, esa tendría que ser la que se esté ajustando, ¿de acuerdo? Entonces, para esto sirven todos los valores que ya tiene el fármaco de depuración. Incluso ya tiene el fármaco de eficacia, ya tiene una concentración plasmática efectiva el fármaco. Ustedes pueden encontrar una ficha con todos sus datos. Y ¿cómo lo voy a determinar? ¿No? ¿Cómo voy a detectar yo en mi paciente si no estoy midiendo una concentración plasmática? Son efectos no deseados. Si yo estoy viendo muchos efectos no deseados, es porque entonces, si no estoy viendo el efecto terapéutico, pues algo se está regando, ¿no? La cantidad de fármaco no está llegando adecuadamente. Y si estoy viendo muchos efectos no deseados, porque algo que he repetido muchas veces es, eh, creemos generalmente que si nosotros damos mucha concentración, no hay mucha concentración, pues más rápido nos vamos a aliviar, cuando no es así, ¿no? Cuando damos mucha concentración y no hay donde ejercer efecto, o se está saturando nuestras células de nuestros receptores, pues el fármaco va y busca dónde unirse, ¿no? Para eso está en el medio, para eso lo pusimos. Entonces, lo que se genera son efectos adversos. Se puede dar reservas, pero de menos, casi siempre se van a manifestar como efectos adversos. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que algo no está bien. Entonces, vamos revisando paso por paso, vemos bien a detalle los laboratorios del paciente y entonces ya podemos hacer nosotros ajustes. Decir, ¿saben qué? En lugar de ponérselo cada 8 horas, vamos a ponerlo cada 12, la misma dosis. O al revés, no necesitamos tenerlo manejado, vamos a disminuir la dosis y ponerlo a cada 8 horas. Hay muchas formas de hacer ajustes, ¿no? Incluso si ya llega a una intoxicación, pues hay que ver si es una sustancia ácida o ácida o básica, para, como decíamos acá, hacer un tratamiento y fomentar la eliminación, ¿no? Entonces, para el, el ajuste de dosis hay muchos detalles que podemos nosotros verificar. ¿Sí? Y entonces, en resumen, esta parte de la eliminación como tal es la suma del metabolismo hepático y de la excreción renal. La excreción renal es el factor motor de filtración, secreción y reabsorción tubular. Que un fármaco se va a medir por ciertas características físico-químicas y características de pH de pK de la sustancia para tener uno de ellos, ¿no? O tener un valor que nos haga relación a cada uno de estos expresiones, ¿no? Para fármacos que solo son filtrados, la expresión depende de la tasa de filtración glomerular y de la fracción líquida. La secreción tubular es un proceso activo y susceptible de saturación y competitividad. La reabsorción tubular generalmente es por difusión pasiva, entonces está ionizado o no ionizado, lo que vamos a poner aquí para que se lleve a cabo este proceso. Y la depuración total es la suma de todos los sitios que metabolizan y excretan fármacos o sus metabolitos. Nosotros tenemos como principal órgano de metabolismo o de transformación el hígado y el principal órgano de excreción, riñón, porque las cantidades que se eliminan o que se biotransforman por otras vías, por enzimas plasmáticas que tenemos nosotros, no se cuantifican tanto, ¿no? Nosotros nos basamos en estas dos de manera como nuestra guía, ¿no? Tanto para eliminar o para eliminar y fármacos, ¿no? El hígado que metaboliza y el riñón que excreta, ¿sí? Entonces, esto sería la parte de eliminación y nosotros cerraríamos en la sesión que sigue toda esta parte de valores importantes, ¿vale? Muchas gracias.